tardes y muy bienvenidos. La Sociedad Chilena de Buiatría, miembro de la Asociación Mundial de Buiatría y de la Asociación Latinoamericana de Buiatría, les da una especial bienvenida a todos los participantes de Chile y países amigos de Iberoamérica y también de Estados Unidos y Canadá. Por interno me han dicho que ya hay 20 países participantes a este cuarto webinar y primero de este año 2021. La situación de la pandemia del COVID-19 ha desafiado al mundo en diversas materias del diario vivir y también en nuestro trabajo que desarrollamos con los animales rumiantes, con el objetivo de proveer de alimentos sanos e inocuos a la población. Nuestro trabajo en toda la cadena agroalimentaria es de vital importancia y requiere de mantener un alto estándar de conocimientos para desarrollar las mejores competencias en los profesionales especialistas en rumiantes. Parte esencial de la buiatría es cumplir con la misión de contribuir a la difusión del conocimiento y tecnologías entre los profesionales médicos veterinarios y a todos aquellos profesionales que se insertan con su quehacer en la producción de alimentos de origen animal para la población. Este webinar, así como otras actividades asociadas de la Sociedad Chilena de Buiatría, persigue los mismos objetivos de compartir conocimientos y generar interacciones positivas con los participantes para realizar un mejor desempeño profesional a futuro. En esta oportunidad se abordará un tema de crucial importancia en la dinámica del complejo y desafiante sistema lechero bovino, cuál es la crianza de los terneros y terneras de reemplazo. El simposio se titula Crianza de terneras y de terneros, la primera clave para el éxito de un plantel lechero. Contamos para esta ocasión con dos excelentes expositores, profesionales médicos veterinarios de gran trayectoria en la investigación y docencia universitaria, los doctores Felipe Pino San Martín y Emilio Martínez Garbarino. Cada uno de ellos contará con un tiempo de 25 minutos para la presentación y de 15 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas vía el chat. Aquellas consultas que no puedan ser respondidas en el tiempo dado serán entregadas al expositor posteriormente. Quien hará la gestión de las preguntas y moderará esta parte es el doctor Richard Arancibia Berríos, médico veterinario, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile, profesor de pregrado y postítulo, diplomado en Medicina Productiva del Bovino y en Docencia Universitaria, y magíster en Ciencias Animales y Veterinarias de la Universidad de Chile. El soporte técnico del evento está a cargo del ingeniero informático, señor Enrique Guzmán. La primera presentación estará a cargo del doctor Felipe Pino San Martín y se titula Nutrición y alimentación en terneros de crianza artificial, claves de una buena producción futura. Una breve reseña del currículum del doctor Pino señala: él es médico veterinario de la Universidad de Chile, PhD en Ciencias Animales de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos. Su especialidad es la nutrición de rumiantes, con especial énfasis en animales de lechería. Es asesor nutricional e investigador independiente, además de empresario agropecuario recientemente. Ha sido docente invitado en varias universidades nacionales y del extranjero, participando también como expositor invitado en varios simposios en el exterior, Beijing, Budapest y Belfast en el 2016 y también en el último Congreso Chileno de Buiatría del año 2017. Dejo con ustedes al doctor Felipe Pino. Hola, muy buenas tardes a todos. Los saludos de aquí de Osorno, Chile. Vamos a comenzar con la presentación de este seminario en el cual nos nombramos nutrición y alimentación en terneros de crianza y crianza artificial principalmente, y cuáles son las claves de una buena producción futura. Llevo tiempo dedicándome principalmente a la asesoría en crianza, especialmente en ganado de leche,
y también parte de mi investigación se ha desarrollado en esa área. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando en este tema. Para muchos es conocido que las claves de la crianza inicial pasan al igual que las patas de una mesa, donde los factores más importantes son la inmunidad asociado al consumo de calostro, la higiene, la sanidad y la nutrición y alimentación animal. Por el tiempo de la presentación nos vamos a enfocar solamente en la nutrición y en la alimentación desde el momento en que el ternero ya llega a la ternera y ya damos por pasada para otro tema de otro seminario a lo mejor, todo el tema relacionado al consumo de calostro y calidad de calostro. Por lo tanto nos enfocaremos en lo que es la nutrición y alimentación. Y hoy, dentro de esos temas, vamos a hablar cuáles son los requerimientos nutricionales del ternero, sobre todo en la etapa inicial o en la etapa que es dependiente de leche, la elección correcta del sustituto lácteo y del concentrado, y qué factores afectan el desarrollo del rumen principalmente. Los objetivos nutricionales en la crianza inicial pueden ser variados dependiendo de cada predio y de cada agricultor, pero en general podemos concordar que en esta etapa lo primero que debemos hacer es cubrir los requerimientos nutricionales. Lo segundo es establecer y estimular el consumo de materia seca en un ternero que es lactodependiente para poder desarrollar y establecer un rumen funcional que le permita adaptarse a la vida de un rumiante, que pueda ser o en una ternerera confinada post-destete, o en un sistema pastoril, o en un sistema mixto, ¿ya? Y dentro de este periodo de la crianza inicial, la labor que tienen los ternereros principalmente, o la persona que se dedique a la crianza de terneros, es transformar este prerrumiante en rumiante eficiente lo antes posible. Porque la vida o la etapa más cara de la vida de un ternero es precisamente el periodo de la crianza inicial, donde el alto costo de la alimentación láctea hace que sea un periodo crítico dentro de los puntos económicos de crianza en una finca, en un campo productor. Por lo tanto, transformar este ternero lo antes posible a rumiante va a hacer que mejore la eficiencia y va a bajar el costo de alimentación. Por eso es tan importante que transformemos a este animal en rumiante lo antes posible. Los requerimientos nutricionales en los terneros son igual que en muchos otros animales. Principalmente tenemos que preocuparnos del consumo de agua, vitaminas, minerales, energía, proteína y fibra. Dentro de la etapa inicial o en la etapa de dependencia láctea, obviamente la alimentación va a estar dada por leche o sustituto lácteo, por el consumo de algún peletizado o concentrado formulado en base a granos que aporten energía y proteína, y muy importante es el agua y en un determinado momento el forraje. Y posteriormente en el periodo post-destete vamos a tener concentrado granos, aguas y forraje. Dentro de los nutrientes, los requerimientos que establece el NRC dice que al menos debe tener una ración entre un 18 y un 20% en base a proteína cruda. Ojalá no una dieta muy grasa, alrededor de un 3%, con un contenido de fibra bastante bajo, un 12,8% de FADN, para tener una ración bastante energética que cubra los requerimientos de un ternero con una relación de 3,28 megacalorías por kilo de materia seca consumida. En relación a los minerales, los macrominerales se han mantenido estables dentro de las últimas investigaciones. Sin embargo, dentro de los microminerales se han determinado aumentos en los requerimientos por parte de los terneros en la etapa inicial, porque tienen efectos determinantes en lo que son el estado y el desarrollo inmunitario, principalmente el efecto del hierro, cobre y zinc para el efecto de las enzimas asociadas al sistema inmune, y de todas maneras en lo que es cobalto, yodo y selenio, ¿ya? Por eso los puse en rojo, en lo cual las investigaciones actuales determinan que hay un aumento en los requerimientos en esos factores, al igual que en lo que es la vitamina E. Entonces hay investigaciones para la cual el próximo NRC va a determinar un mayor requerimiento de estos minerales. En términos de energía y proteína, podemos ver que esta tabla, actualizada en el año 2003, determina algunos cambios en los requerimientos energéticos asociados, por ejemplo,
como en el primer cuadro rojo, un ternero que tiene un peso de 35 kilos de peso de nacimiento y que nosotros queramos establecer una ganancia de 400 gramos, que es una ganancia adecuada para los primeros 30 días de vida, el consumo está alrededor de 608 gramos de materia seca al día, es bastante bajo y por lo general a esa edad se cubre casi al 100% por el consumo de dieta láctea, ¿ya? Y 145 gramos de proteína que obviamente la dieta láctea, la leche o los sustitutos lácteos van a cubrir esos requerimientos. Pero a medida que aumentamos y ya podemos llegar a lo mejor a los 45 días donde los requerimientos van a ser bastante más altos y se espera una ganancia mínima de 600 gramos al día, los consumos de materia seca sobrepasan el kilo diario y los requerimientos de megacalorías por día también aumentan en forma exponencial, lo mismo que la proteína, pero no tanto como el requerimiento energético. Y el objetivo de estos segundos 30 días es ojalá lograr ganancias sobre 700 gramos al día. Estas tablas fueron calculadas en base a una modificación de las tablas de energía del NRC actualmente vigente. El agua es fundamental y en muchas crianzas se obvia o dice el ternero no necesita tanta agua porque está tomando leche. Recordemos la fisiología, anatomía del ternero en el cual el esófago, que es lo que se ve en esta estructura, tiene una terminación final que es la gotera esofágica, la cual se va a cerrar cuando el ternero consuma leche, ¿ya? Y va a pasar directamente al abomazo. Por otro lado, si el ternero consume agua, esa agua va a llegar al rumen y va a nutrir el rumen en cierta medida. ¿Por qué es tan importante el agua? Primero que nada, porque la bacteria al momento del nacimiento, si nosotros dejamos la oportunidad de que la vaca lama al ternero, va a ser una transferencia, una inoculación de bacterias ruminales positivas que el ternero al lamerse, al consumir leche, van a colonizar el epitelio ruminal interior y eso sabemos que junto con agua y tal vez unos pequeños granos de concentrado o granos energéticos, va a permitir que se desarrolle un ecosistema ruminal en ese rumen del ternero y que comience un proceso incipiente de fermentación ruminal. Ese proceso de fermentación va a estimular aún más el desarrollo del rumen y la funcionalidad ruminal. Pero aparte de eso, es importante que declaremos que el agua debe ser limpia. En muchos campos se utiliza agua de río o de vertiente y no tenemos la claridad de que esa agua sea limpia. Y lo otro importante es que en algunos campos hay excesos de sulfatos en el agua. Y en muchas veces me han dicho, doctor, no le damos agua al ternero la primera semana del día porque da diarrea. Y efectivamente, cuando no es un problema higiénico, y hemos hecho análisis de la calidad del agua, nos hemos encontrado que hay muchos sulfatos y los sulfatos pueden ser, más bien, tener un efecto laxante y los primeros días de vida hasta que el ternero se adapta. Entonces sería importante en algunos campos poder determinar eso. Lo importante es que sea desde el primer día para la mantención del ecosistema y el desarrollo de la microbiota ruminal, pero también es función de nosotros capacitar o enseñarle a los ternereros a mantener estos bebederos limpios, que los terneros no defequen sobre el agua y que no sea una vía de contagio para otras enfermedades, principalmente diarrea, ¿ya? Pero el agua es fundamental para el desarrollo ruminal y está demostrado así en ensayos donde el consumo de concentrado aumenta notoriamente cuando hay agua a libre disposición y así también aumenta la ganancia diaria de peso. Entonces les llamo un poco también a los que nos dedicamos a visitar predios, a los colegas veterinarios, que nos fijemos de qué están tomando los terneros y cómo lo están tomando. Claramente este bebedero está muy alto para un ternero, por lo tanto va a dificultar que tomen y en muchos campos los bebederos están muy altos y efectivamente los terneros no pueden tomar. Al igual que como ocurre con estos bebederos de paleta o de compresión, en lo cual un ternero con menos de 20 días no tiene la posibilidad de comprimirlo y sacar agua. Por lo tanto, el bebedero de terneros debe ser volumétrico como este azul, en el cual se mantiene el volumen de agua en forma constante. Pasemos a otra etapa de lo que es el sustituto y el concentrado óptimo para cada sistema. La leche estanque siempre va a ser el mejor alimento que un ternero puede recibir.
¿ya? Es la mejor opción, pero no siempre se pueden hacer esa inversión de alimentar a una ternera con leche estanque, pero sí muchas veces hay leche calostral que puede estar disponible para la utilización de estos terneros. Lo más importante en el caso de utilizar la leche calostral es preocuparse de la higiene. La leche calostral se debe extraer bajo las mismas características, bajo la misma calidad higiénica que se extrae la leche y preservarse de tal manera de que no haya contaminación entre el proceso de la extracción y la alimentación del ternero. Y lo otro que hay que tener presente son las variaciones de temperatura. Sabemos que cualquier variación de temperatura puede ocasionar una alteración y una diarrea en algún ternero. La otra alternativa que hay es la leche de descarte, que ya no es opción. En muchos campos todavía se utiliza, pero esta leche de descarte, que es mastiti o leche con antibiótico, no presenta ni la calidad higiénica, ni tampoco nos asegura que antibióticos no vayan a pasar en forma activa a la leche y por lo tanto pasen al ternero. Al ocurrir esto, lo que podemos generar es que el ternero también tenga una transgresión alimentaria y se genere una diarrea, ¿ya? Y por otra parte, afectamos fuertemente a lo que es la resistencia bacteriana, y si son terneras que utilizan este tipo de leche, el día de mañana, cuando requieran un tratamiento antibiótico, pueden ser resistentes a muchos de estos antibióticos. Y por último, la elección del sustituto lácteo, que es muy utilizado, ampliamente utilizado en muchas partes y en la mayoría de las lecherías, sobre todo en relación al precio de la leche. Si la leche está a buen precio, el sustituto lácteo es la primera opción. Y aquí lo principal es fijarnos en cuáles son los ingredientes más que en la composición nutricional. Y vamos a verlo en forma específica después. Un objetivo importante es determinar cuánta leche vamos a alimentar. Y eso va a depender de varios factores. Principalmente cada predio es distinto y va a tener objetivos diferentes. Por lo tanto, vamos a tener que establecer cuál va a ser el programa de crianza que queremos establecer y cuál va a ser el programa de alimentación con dieta láctea. Pero también dependen de algunos factores como por ejemplo el peso del ternero. Habitualmente, y las investigaciones dicen que no debemos alimentar, sobre todo si se alimenta 2 veces al día, en más de un 20% del peso vivo del ternero. Lo habitual es entre 10 y 20, y por lo general yo opto por sugerir una alimentación con un 15% del peso vivo al nacimiento, ¿ya? Por lo tanto, un ternero de 35 kilos, estamos hablando entre 3,5 y 7 litros de leche al día, ¿ya? En este caso, también va a depender de la calidad del sustituto lácteo si es que optamos un sustituto lácteo. En este caso, la proteína va a ser el factor determinante de cuánto podemos alimentar. Sabemos que la leche entera tiene un 12,5% de materia seca, por lo tanto 125 gramos por litro, si es que la diluimos, y las últimas investigaciones recomiendan no concentrar sobre un 15% la leche, ¿ya? Sobre todo si existe algún grado de proteína vegetal, porque eso, al tener una concentración alta, actúa como un efecto osmótico y por lo tanto va a generar fecas más acuosas o simplemente diarrea, ¿ya? Lo otro es también cuánta leche dar va a depender del sistema o del destete que nosotros queramos determinar. Si necesitamos hacer un destete temprano con pocos días de alimentación láctea, tenemos que tratar de dar un mínimo de leche, cosa que el ternero logre el desarrollo ruminal por el consumo de concentrados, que lo vamos a explicar, para no tener saciedad en el consumo de la leche y que sí se estimule el consumo de concentrado. Entonces, a más leche hay menos consumo de materia seca y menor desarrollo ruminal, por lo tanto el destete en ese caso debería ser más tardío para lograr estimular el consumo de materia seca en un periodo más largo, ¿ya? Lo ideal es alimentar al menos 2 veces, mientras más veces al día tiene un efecto más positivo. Pero si en algunos predios por manejo o por facilidades también se determina dar 1 vez al día, y lo recomendable es dar 1 vez al día sobre los 30 días de vida por un efecto de que el ternero puede mantener la glicemia sistémica entre el consumo de concentrado y la dieta láctea y siempre va a depender en este caso del consumo de concentrado, ¿ya? Otros aspectos esenciales del sustituto lácteo, como les dije, es más importante que la información nutricional, es la composición o los ingredientes del sustituto lácteo,
que idealmente tengan fuentes de proteínas de origen lácteo, como proteína de suero de leche, mantequilla, caseína, leche descremada, o otras proteínas de origen animal hidrolizadas o suplementación con aminoácidos. Y hay que tener cuidado con las proteínas de origen vegetal hidrolizadas, principalmente de la soya, que pueden tener factores antinutricionales como el antitripsinógeno, que va a inhibir la digestibilidad de la misma proteína y actuar como un reservorio osmótico y por ende va a generar diarreas o fecas más acuosas, que muchas veces se podría confundir, o hay algunos estudios que determinan que es lo mismo que le pasa a un bebé que tiene una alergia alimentaria, ¿ya? O también ver cuál es el perfil de aminoácidos que pueda tener ese sustituto. Si toda la proteína es de origen vegetal, puede tener algunas deficiencias, sobre todo de metionina, ¿ya? Y lo otro que se busca evaluar en el sustituto es que sea el menor contenido de fibra cruda y cenizas posible, alrededor de un 0,1 o menor a un 8% en cenizas, ¿ya? Si hablamos de la proteína, ¿cuánto sería lo adecuado? Más o menos o alrededor de un 22% es adecuado. Tenemos que considerar que si tenemos muy alto contenido de proteína, los terneros van a gastar mucha energía en eliminarlo. En este ensayo se evaluaron 3 tipos de sustitutos, uno un 20-20 y otros más exagerados en contenido de proteína, 26-18 y 26-18 alimentados en una dosis más alta. Y lo que se evalúa en base al consumo de nitrógeno y la retención de nitrógeno es que los terneros que toman o que consumen menos proteína, en este caso van a tener una menor tasa de eliminación y por ende una mayor tasa de retención y eficiencia que los terneros que consumieron más proteína. Por lo tanto, en este caso estaríamos botando proteína. Por el otro lado, es importante determinar que el exceso de proteína va a estimular la formación de urea y que el ternero tiene que eliminarlo, al igual que en las vacas. Y esta eliminación del amoníaco en urea tiene un costo energético importante que en vacas lo hemos determinado que puede ir entre 1,5 a 3 litros y eso consume alrededor de 7,3 kilocalorías por gramo de amonio convertido. En el caso del ternero, como el hígado, que tiene la función de hacer esta transformación, no está 100% desarrollado y hay procesos enzimáticos que el ternero no ha terminado de desarrollar, en el caso del ternero, el costo de la transformación de amonio a urea y ser eliminado tiene un costo energético de 20,8 kilocalorías. Por lo tanto, un sustituto o una dieta excesiva en proteína nos va a hacer tener un gasto energético mayor en el ternero. Y así también se ve en esta investigación de Santoni y Hendricks, en el cual a medida que aumenta el consumo de proteína, aumenta la excreción renal de nitrógeno y podemos determinar que hay un óptimo, en el caso de predestete y postdestete, de consumo de nitrógeno en relación a la retención que puedan tener los terneros, ¿ya? Otro factor importante es la forma de fabricación del sustituto lácteo, que va a tener un efecto en la digestibilidad y en la absorción de nutrientes. Si nosotros utilizamos la técnica de spray dry, que es secado en líquido, quiere decir que las grasas y la proteína se mezclan en líquido, posteriormente se pasteurizan y de ahí entra una torre de secado, este tipo de fabricación va a generar un sustituto lácteo con un microgránulo muy pequeño en el cual la proteína está cubriendo la grasa y por lo tanto la digestión comienza en el abomaso del ternero. Por otro lado, si mezclamos materias secas, grasa seca y proteína de suero, por ejemplo de leche seco en una mezcladora, va a hacer que la proteína se ponga en un centro y los glóbulos de grasa van a cubrir esa proteína y va a ser un glóbulo mucho más grande, el cual va a dificultar la digestibilidad de las mismas. Y aquí estamos hablando de 10 veces el tamaño del glóbulo anterior. Por lo tanto, sobre todo cuando el sustituto lácteo es mezclado en seco, no se recomienda utilizar concentraciones mayores a 150 gramos por litro, ¿ya? Esto mismo determina que si está cubierto por grasa, la digestión en el abomaso no va a ser posible, producto que tiene grasa, y va a tener que tener netamente una digestión a nivel intestinal. Y por otro lado, si es leche entera o sustituto basado en leche descremada, y sobre todo si es con una técnica de microgránulo, la digestión comienza en el abomaso del ternero, por lo tanto la digestión en el intestino es menor y las proteínas que están siendo digeridas en el intestino tienen más tiempo en el sistema gastrointestinal para ser absorbidas y por lo general
son osmóticamente menos activas que las que son digeridas un 100% en el intestino. Entonces un ternero que consume leche entera, sustituto o con leche descremada, y a su vez es un sustituto mezclado en líquido, va a tener muchas menos probabilidad de tener una diarrea. Por lo tanto, a mayor proteína va a ser mayor la incidencia de diarrea, a mayor contenido de proteína vegetal, sobre todo, ¿ya? En relación a la grasa, podemos determinar que a mayor consumo de grasa en el sustituto lácteo, va a inhibir el consumo de materia seca en el ternero porque se va a ver afectado el centro de la saciedad. Y el centro de la saciedad a nivel cerebral, se han descubierto que hay péptidos anorexígenos como la G-reelina, la serotonina, la colecistoquinina y otros neuropéptidos que en el cual bloquean el centro de estímulo o estimulan el centro de la saciedad y hacen que el ternero no coma concentrado y simplemente se quede con el consumo de leche. Entonces, va a depender también de la temperatura ambiental, de cuánto sea el requerimiento energético de nuestros terneros para poder determinar cuánto es la energía necesaria o el contenido de grasa necesario. Se habla que la raza Jersey necesita un mayor contenido de grasa, habitualmente se eligen sustitutos de 20-22% de grasa para la raza Jersey. Sin embargo, la mayoría de la raza Holstein, con 18% de proteína, incluso 16% si es que queremos destetar en forma anticipada, es adecuado. Por lo tanto, la grasa va a inhibir el consumo de materia seca y es un factor que hay que tener presente, ¿ya? Y asimismo está demostrado, sustitutos lácteos con menor contenido de grasa tienen un mayor consumo de concentrado total y por ende la ganancia diaria de peso también es más elevada. En esta información tenemos que hacer una relación grasa-proteína. Si aumentamos el contenido de grasa, menor debería ser el contenido de proteína, y por el otro lado, si queremos hacer un destete temprano, deberíamos tener un mayor contenido de proteína con una grasa más baja para estimular el consumo, ¿ya? En el caso de destete precoz de 28 o 35 días, se busca tener un contenido de proteína de 23 a 25% versus un 14 a un 16% de grasa, ¿ya? ¿Cuáles son los requerimientos de fibra inicial? Idealmente pueden ser pasto seco o paja picada con el efecto o el estímulo de erosionar las papilas ruminales y evitar la hiperkeratosis, pero no como un alimento en la etapa inicial. En mi recomendación, la fibra o el heno debería incorporarse, a mi modo de ver, 20 días previos al destete que nosotros tengamos planificado, porque ese es el tiempo que se demora el ecosistema ruminal en adaptarse a una dieta nueva. Si lo introducimos en forma muy temprana, al inicio de la lactancia, por ejemplo, ese ternero va a comer heno, pero tiene una incapacidad total de digestión de la fibra, y por otro lado va a utilizar espacio en el rumen y va a estimular la saciedad, y por ende el ternero no va a comer o va a comer en mucho menor cantidad concentrado, que es lo que nos va a retrasar el desarrollo ruminal. Entonces, para mí lo óptimo es 20 días previos al destete. Ya el NRC dice que ojalá no dar heno hasta el destete, pero la verdad es que es mejor si se hace una transición anticipada que una vez que se destetan los terneros, ¿ya? Y lo otro es que el pasto seco tiene que ser de buena calidad, si es que es pasto seco, y ojalá no ofrecerlo hasta que el ternero tenga un consumo de concentrado de 1.4 kilos diarios, ¿ya? Y en forma consecutiva, ojalá unos 4 o 5 días. Que generalmente ocurre cuando las mediciones de ternerera dicen que los terneros llegaron a los 2 kilos de consumo, quiere decir que ya llevan varios días consumiendo sobre 1,4 kg en promedio. En relación al concentrado, ¿cómo podemos optar a un concentrado óptimo? La verdad es que las investigaciones dicen que entre 18 y 21% de proteína es adecuado, con bajo contenido de grasa, bajo contenido de fibra para estimular la digestibilidad de ese concentrado y que sea bastante energético, ojalá más cercano a 3,2 megacalorías por kilo. Lo importante es que sean insumos de buena calidad, ojalá no subproductos, que tenga por lo menos 2 fuentes de carbohidratos para dar diferentes tiempos de fermentación ruminal cuando el ternero ya esté consumiendo 2,5 kilos o 3 kilos de concentrado inicial. Que contenga microminerales, principalmente, ojalá, si se puede, orgánicos, vitaminas y aditivos, que tenga al menos un 50% de carbohidratos no estructurales,
muy poco contenido de cáscara o afrechillo o afrecho de trigo, wheat middlings, y ojalá que tenga un contenido bastante adecuado de almidones, sobre un 25%, ¿ya? Y lo otro importante es tratar de mantener el concentrado inicial al menos 2 semanas post-destete para evitar un efecto de estrés por transición o cambio de alimentación. Nunca hay que coincidir el periodo de destete con otro manejo como vacunación, cambio de concentrado o salida de la ternera. Siempre los estrés en los terneros que se manejen de a uno para que tengan un menor efecto posible y no tenga una baja inmunitaria. Entonces, el concentrado ojalá debe presentar un tamaño adecuado. Para eso generalmente se evitan las moliendas finas para evitar que se forme una especie de engrudo de masa que cubra el epitelio ruminal, ¿ya? Y eso genera desarrollo anormal en papilas, como vemos en la foto, una papila con una hiperqueratosis, en el cual la queratinización de esta papila, al lado vemos una papila normal, va a impedir que esta papila tenga una capacidad de absorción adecuada, ¿ya? Y por otro lado, estas adherencias que les nombré muchas veces se adhieren en el omaso o en el abomaso, generalmente presentan cuadros de ulceración cuando uno las remueve, o terneros que ven la ternera que no están enfermos, pero que están delgados y que el consumo es bajo. Generalmente está asociado a algún efecto de esas consideraciones. Como les dije, el agua, junto con las bacterias que la madre le transfirió al ternero y un poco de concentrado que los terneros coman desde el primer día de vida, van a estimular una pequeña fermentación ruminal. Dependiendo de la fórmula o de la calidad del concentrado, podemos estimular a lo mejor más azúcares en el concentrado inicial, que van a fermentar hacia propionato y por ende van a tener una energía que va a ser absorbida a nivel hepático y transformada a glucosa. Pero los almidones también van a estimular la síntesis de butirato, el cual, antes de actuar como un energético para el ternero y para la síntesis de glucosa, va a nutrir la pared del rumen, y es lo que hay investigaciones han determinado que estimula la elongación de las papilas ruminales y por ende la capacidad de absorción de nutrientes, ¿ya? Estos ácidos grasos orgánicos, sobre todo en conjunto con algunos factores de crecimiento, con el factor de crecimiento dérmico, la insulina y el glucagón, que están presentes en la leche, por eso es tan importante y hace una diferencia la leche entera versus el sustituto lácteo, van a estimular la síntesis de DNA o ADN, del RNA mensajero, y por lo tanto se ha demostrado que hay una correcta relación entre esta combinación y la estimulación o elongación de las papilas ruminales, ¿ya? Por lo tanto, un ternero que tenga una buena fermentación ruminal va a ser posible que va a tener un buen desarrollo de rumen y por ende una buena capacidad de absorción de nutrientes. Modelos de crianzas hay muchos, algunos más basados en dieta láctea y algunos con bajo contenido concentrado, producto de que el ternero va a sentirse saciado por la leche y va a comer menos, y otros con una cantidad de dieta láctea reducida y estimulando el consumo de concentrado en forma anticipada. Primero, en este lado, en el caso de la dieta láctea, son muy eficientes en la crianza inicial, generalmente tienen una tasa muy buena de ganancia diaria de peso, pero son ineficientes en el post-destete y generalmente se ve una caída, una pérdida de peso, producto que el rumen no está muy desarrollado, y eso ocurre por el bajo consumo de concentrado. Y por el otro lado, cuando la dieta láctea es reducida, no tienen una alta ganancia diaria de peso en la etapa inicial, pero sí son muy eficientes en el post-destete porque estos terneros podrían solo vivir del consumo de concentrado y heno, ¿ya? Por lo tanto, en este lado vamos a depender de la dieta láctea y en este otro de la calidad del concentrado. Por lo tanto, el desarrollo ruminal de un rumen totalmente liso, podemos pasar a un rumen totalmente desarrollado como estos que tienen 42 días de vida, basado principalmente en el tipo de alimentación. Las dietas generalmente, cuando llegan a un consumo de 1,4 kilos por 5 días consecutivos, ese es un indicador de que el ternero puede depender netamente de la dieta de concentrado y podemos retirar la dieta láctea. Entonces, en modo de resumen, en algunos sistemas en el cual
se utilizan 6 o 4 litros o variaciones. Este es un esquema muy sencillo. Podemos decir que, por ejemplo, si tenemos 4 litros de consumo de leche, esta línea verde me va a dar los requerimientos nutricionales del ternero, que como lo vimos va a ir en aumento a medida que el ternero va creciendo en la ternerera y pueda destetarse alrededor de las 8 o 12 semanas. Si mantenemos la dieta láctea fija, los 4 litros van a cubrir los requerimientos hasta la segunda o tercera semana de vida, y después dependemos netamente de la calidad del concentrado. Por otro lado, si damos una dieta láctea más alta en contenido de leche, esta va a cubrir la totalidad de los requerimientos tal vez hasta la cuarta o quinta semana, y obviamente el consumo de concentrado se va a ver disminuido. En el caso de la dieta basada en 4 litros de leche, si el consumo y el concentrado es de buena calidad y estimula el consumo, este ternero, una vez que la leche ya cubra sus requerimientos y empieza a tener necesidad, el consumo de concentrado, que es la línea azul, va a cubrir los requerimientos del ternero. Y por otro lado, en el caso de dietas basadas en 6 litros, en que los consumos van a ser mucho menores en las primeras semanas de vida y recién van a aumentar alrededor de la cuarta semana, también logra superar los consumos, o sea, cubrir los requerimientos, pero este ternero ya estamos muy cerca, tal vez, del periodo de estética, y por lo tanto el periodo de desarrollo ruminal puede ser muy acotado o muy corto. Y eso es principalmente lo que quería comentarles. Voy a dar paso a Richard para que me comente qué inquietudes hay o hay sobre las preguntas para esta presentación. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Vamos a dar inicio a algunas preguntas. Hay varias preguntas, como decía el doctor Lanuza, ¿cierto? Algunas que van a quedar pendientes pueden ser respondidas directamente por los expositores después de la presentación final. Así es que, y vía correo electrónico, así que no hay problema. Entonces, rescatando algunas, son varias preguntas, Felipe. Entonces, tenemos una que va un poco relacionada con la leche de descarte. ¿Por qué se prefiere no utilizar esta leche de descarte? ¿Y qué pasa si se podría utilizar esta leche pasteurizada? ¿Ya? ¿Tiene algún beneficio? ¿Cuál es el efecto sobre los microorganismos? ¿Hay efectos también sobre los antibióticos que quedan en esas condiciones? Y también leche con mastitis sin antibióticos, ¿ya? Un poco Perfecto. el concepto. A ver, dividamos un poco la leche de descarte en una leche calostral y la otra es leche con mastitis o leche con antibiótico. O dividámosla en 3, leche calostral, leche con mastitis y leche con antibiótico. La leche calostral se puede utilizar, hay que tener cuidado con el higiene, mantener el higiene una vez que es extraída de la vaca y hasta que sea alimentada. Ya esa no tiene riesgo para los terneros y más bien es positiva su utilización, producto que el calostro tiene factores de crecimiento que van a estimular el desarrollo del intestino y también del rumen. Por lo tanto, esa es una leche muy utilizable o óptima de utilizar. La leche con antibióticos, a pesar de que sea pasteurizada, en muchos casos los antibióticos, no, por ser moléculas artificiales, no sufren variación, por lo tanto siguen estando activos y se pueden absorber por parte de la ternera. Esto va a generar que en algunos casos, dependiendo del tipo de antibiótico que se utilice, pueda generar cuadros de diarrea en la ternera, si es que es solo leche con antibióticos. Y lo peor de todo es que colaboramos fuertemente a la resistencia bacteriana. Un animal que no está enfermo y recibe una dosis de antibiótico subdosificado, que generalmente es como pasa en la leche, y que además pueda tener algún efecto a lo largo plazo, porque estamos hablando de que generalmente se utiliza durante toda la crianza inicial, probablemente se va a ser resistente a algún antibiótico posteriormente. Por lo tanto, la leche con antibióticos no debería utilizarse. Y la leche con mastitis se puede utilizar siempre y cuando esté pasteurizada, ¿ya? Porque tampoco queremos darle un gran golpe de bacterias a la ternera, que si bien gran parte de esas bacterias pueden morir en el abomazo por la acidez del abomazo, pueden algunas sobrevivir y generar algún cuadro digestivo también.
pasteurizada, no hay ningún problema. Perfecto, muchas gracias, Felipe. Otra pregunta que surge en el chat es: la recomendación de no sobrepasar los 700 gramos día en el segundo mes de vida tiene que ver con el crecimiento alométrico y simétrico y el desarrollo del tejido mamario, de la glándula mamaria. ¿La concentración del sustituto o la ganancia de 700 gramos? No, 700 gramos, sí, la ganancia, 700 gramos por día. Ya, no, al menos hablamos de que lo ideal es tener al menos 700 gramos de ganancia, ¿ya? En los segundos 30 días de vida. ¿Ya? Eso va a determinar, que el ternero está preparado para destetarse y ya tiene una tasa de ganancia adecuada, y generalmente el ternero mantiene la tendencia de ganancia de los últimos 15 días de lactancia posterior al destete, siempre y cuando el rumen esté desarrollado, ¿ya? Lo que no es positivo es dar una excesiva concentración de sustituto lácteo. Entonces, nosotros deberíamos optar por una dieta mixta, que puede ser variable dependiendo de cada campo y cada predio, donde podamos lograr al menos 700 gramos de ganancia en los segundos 30 días, si es que hacemos un destete de 60, que permita tener o al menos mantener esos 700 gramos posterior al destete. Ok, muchas gracias. Otra pregunta: ¿cuál sería lo ideal en términos de litros de consumo de sustituto lácteo? 6 versus 8, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo tengo una metodología en la cual he trabajado largamente, en el cual baso la crianza del ternero en el desarrollo ruminal temprano y en la eficiencia económica de la crianza, que es algo que no lo hablamos, pero que también el mayor costo de la etapa inicial es la utilización de dieta láctea. Entonces, mi esquema va más basado en cubrir los requerimientos iniciales de las 2 primeras semanas de vida con dieta láctea, basado principalmente en base a mi experiencia o en lo que yo he utilizado, a 15% del peso vivo al nacimiento, y de ahí estimular el buen consumo de un concentrado de buena calidad, estimular el consumo, por lo tanto tiene que tener saborizantes y olores que atraigan al ternero al consumo, cosa de que después de la 3ª semana de vida los requerimientos sean cubiertos principalmente por el consumo de materia seca por parte del concentrado y no depender tanto de la dieta láctea. Esa es mi opción. Como les mostré, hay diferentes metodologías que pueden llegar a cubrir los requerimientos. Hay muchas formas que se puede hacer, ¿ya? Pero eso me ha permitido generar buenos consumos de concentrado, ganancias muy elevadas en los segundos 30 días de etapa inicial, y el efecto que mayormente buscamos es que ese ternero tenga un consumo adecuado que le permita no bajar de condición, no tener una pérdida inmunitaria al momento del destete. Entonces va a depender de cada predio y de los objetivos que dijimos de qué edad quieran destetar, o si quieren usar leche entera o leche de descarte o leche o sustituto. Perfecto. Has respondido varias preguntas que se han realizado con tu respuesta, Felipe. Un comentario: si con dietas lácteas crecientes o decrecientes se logra aprovechar las virtudes de la leche en los primeros 45 días y luego estimular el consumo voluntario de concentrados para llegar a niveles adecuados de consumo de concentrados al destete. ¿Cuál es tu opinión? Es la forma ideal de lograrlo, es tener dietas altas tal vez que cubran muchos requerimientos al inicio y permitan una muy buena ganancia en los primeros 15 días de vida, y después comenzar a disminuir paulatinamente para dar pie a que se estimule el consumo de materia seca. ¿Por qué generalmente yo opto por una dieta fija en consumo de leche? Simplemente por un tema de manejo, que en muchos campos se complica la alimentación de que este corral de ternero está aumentando hasta 8 litros y este otro va en baja, y generalmente, por lo menos en los ternereros con los que trabajamos en la zona sur, es una complicación hacer cambios de alimentación que generalmente no terminan bien. Si en el predio es posible hacerla, lo ideal sería aumentar los primeros 15-20 días de vida y después comenzar una disminución paulatina que estimule el consumo de materia seca. Eso sería lo óptimo. Pero en la realidad, en predios lecheros grandes, donde se crían 1.300 terneras, donde hay partos estacionales con 1.200, más de 1.000 partos en un mes y medio o en 2 meses de vida, la posibilidad de hacer eso se dificulta.
¿ya? Y las experiencias no han sido muy positivas. Entonces, ahí en esos casos es preferible tener una cantidad de leche fija y hacer las variaciones de desarrollo, de cubrir requerimientos en base al consumo de materia seca. Perfecto, gracias Felipe. Otra pregunta. ¿En cuánto estimas el consumo de concentrado al momento del destete y cuál sería la meta en relación a eso? Los consumos de concentrados van a depender de la calidad del concentrado. Principalmente son alrededor de entre 40 y 80 gramos diarios la primera semana de vida, pasando por 600 a 800 y 900 gramos también diarios alrededor de los 30 días de edad, y llegando a destetes a 60 días sobre 2,5 kilos de consumo. ¿Ya? Eso es lo habitual, dependiendo, como te digo, de la calidad del concentrado. Los objetivos van a ser principalmente que el ternero consuma más de 1,5 kilos, porque por lo general los concentrados iniciales, que son basados en base a 3,1 megacalorías de energía por kilo de materia seca, teniendo 1,5 kilos de consumo, al menos van a cubrir los requerimientos de un ternero a los 60 días de edad. Por lo tanto, si destetamos con 1,5 kilos de consumo, ese ternero al menos va a aumentar 400 o 500 gramos el consumo de materia seca una vez que retiremos la leche. Y eso va a dar pie a que cubra la totalidad de su requerimiento. ¿Ya? En la etapa inicial, mientras estén con dieta láctea, mientras mayor sea el consumo, mejor resultados vamos a tener posterior al destete. Hay muchos estudios que hablan o evalúan la digestibilidad post-destete en relación al consumo inicial. Si el consumo inicial es más alto, la digestibilidad post-destete de todos los nutrientes va a ser mucho mayor que si el ternero basa su alimentación en dieta láctea y los consumos de concentrados son bajos. Perfecto, muchas gracias Felipe. Otra pregunta que podríamos ampliar, ¿cierto? A más consultas, dice relación con el uso de prebióticos, probióticos en la nutrición en estos 2 meses de vida del ternero, pero lo podemos ampliar a algún aditivo más. ¿Cuál es tu recomendación al respecto? Sí, la verdad es que hay bastantes ensayos donde tienen un efecto muy positivo, las paredes de levadura tienden a disminuir notoriamente la incidencia de diarrea en etapa inicial, pero más que eso, de lo que hemos observado y de ensayos que yo mismo he realizado, es importante el aumento en el consumo de la materia seca que estimula las levaduras, por ejemplo. ¿Ya? Y eso también hace aumentar en un 5% el consumo de concentrado o incluso hasta 10% el consumo de concentrado al momento del destete. Generalmente, como efecto protectivo de enfermedades gastrointestinales, se ve que un animal que utiliza este tipo de aditivos, probióticos, si es que se llega a enfermar, la tasa de recuperación es mucho más rápida, la mortalidad en ternera es mucho menor. ¿Ya? Por lo tanto, es positivo utilizarlo, ¿ya? En general. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta más en relación a la fibra, pero que tiene relación directa con el consumo de forraje, que puede ser heno, forraje verde, del tipo hidropónico, tipo soiling. ¿Cuál es tu opinión al respecto en este periodo de vida del ternero? Ya, muy inicial, yo soy de la idea de no dar fibra en las primeras 3 semanas de vida al menos, producto que es un ternero que ruminalmente no es activo, por lo tanto no se va a alimentar de esa fibra, no tiene capacidad de absorción de los ácidos grasos volátiles que esa fibra pueda generar. Y va a utilizar o va a ocupar espacio en el rumen que va a estimular la saciedad y por lo tanto el ternero no va a consumir concentrado. Entonces prefiero que el consumo inicial sea basado en concentrado, que se estimule el desarrollo de las papilas ruminales, que el ternero tenga la capacidad de absorber nutrientes a través del rumen, y una vez que eso se logre alrededor del día 30, 40 de vida, ahí introducir la fibra. Ya en muchos campos los terneros salen tempranamente a la pradera, y hay consumo de pradera, no es que no comen bastante, pero sí se ve disminuido el consumo de concentrado. Entonces, mi elección o mi preferencia es que por lo menos los primeros 30 días de vida el ternero no tenga fibra, que se concentre un poco menos en alimentarse en base a dieta láctea y consumo de concentrado, y una vez que el rumen ya esté preparado, haya desarrollo de papila y tengan capacidad de absorción de ácidos grasos volátiles, principalmente el acetato que se va a generar por la fermentación de la fibra,
ahí podamos introducirla. Y eso es 20 días previos al destete o alrededor del día 40, 30, 40. Ok, Richard, estamos en hora. Muy bien. Le agradecemos a Felipe Pino por su excelente presentación y entrega de conocimientos. Y como se decía en un principio, las restantes preguntas que no fueron contestadas van a ser entregadas al expositor para, por vía mail, puede darle alguna aclaración a ellas. Muchas gracias, Felipe. Hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por el aporte. Y bueno, vamos a seguir con una breve pausa intermedio para nuestro auspiciador y algunos mensajes de la Sociedad Chilena de Buiatría. En 5 minutos nos volvemos a conectar. Gracias.
Muy bien, después de este breve descanso, vamos a seguir con la segunda parte del simposio Crianza de terneras y de terneros, la primera clave para el éxito de un plantel lechero. En esta segunda presentación se dirigirá a ustedes el doctor Emilio Martínez, y el título de la charla es Optimizando el manejo de crianza de vaquillas para la producción futura. Una breve reseña de su currículum. Emilio Martínez Garbarino, médico veterinario de la Universidad Austral de Chile, es doctorado en nutrición animal de la Universidad de Queensland, Australia. Es docente e investigador del Instituto de Ciencia Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile y vicepresidente de la Corporación de la Carne. Especializado en el área de la nutrición de rumiantes, microbiología molecular del rumen y mejoramiento de la eficiencia de los sistemas de producción animal. Su actual trabajo se ha basado en investigar y transferir al sector productivo nacional de un innovador sistema de crianza y engorda para terneros lecheros machos para la producción de carne. Dejo con ustedes al doctor Emilio Martínez. Sí, muchas gracias, Francisco. Gracias también por la audiencia que tenemos hoy día, que es bastante importante. Agradezco también a la Sociedad Chilena de Buiatría, que son muchos de nuestros colegas que participan, y también a todas las personas que se nos han unido de otras latitudes en este seminario. Así que la producción lechera en nuestro país, y así como en muchos otros, está llevando una dinámica bastante interesante, ¿cierto? De una intensificación, de un crecimiento y de un desarrollo basado en una tecnificación y en un desarrollo sostenido en el tiempo. Eso en nuestro país es claro, las cifras demuestran de que la producción lechera va aumentando, particularmente en las regiones del sur de Chile. Por lo tanto, la crianza de vaquilla, la crianza de la reposición, es un elemento central, es un elemento fundamental en cómo podemos nosotros optimizar ese desarrollo y garantizar que la mejor genética, el desarrollo, la mantención de los planteles, y hoy día no solamente la mantención, sino que vemos también cómo estos planteles hoy día están creciendo en tamaño. Por lo tanto, optimizar el efecto de la crianza de la mejor forma posible en su elemento central, que es producir una vaquilla y una vaca de primer parto de la mejor calidad posible para que sea permanente su producción en el tiempo. Esos son los objetivos finales de un proceso de crianza. Entonces, vamos a revisar un poco los impactos que tiene esa crianza completa dentro de esta producción, de esta generación de vaquillas de reemplazo, y vamos a revisar algunos de los puntos críticos que ya lo revisó mi colega en la sesión anterior, que son los de predestete, y voy a poner un énfasis que muchas veces lo dejamos olvidado en el objetivo final de este proceso, que es el manejo del postdestete, particularmente hasta el momento del encaste en nuestras vaquillas, sobre todo en nuestros sistemas pastoriles, en nuestro sistema del sur de Chile, donde tenemos un componente de la pradera en forma importante, y que nos imprime ciertas dificultades para poder lograr finalmente las metas que son los estándares que nosotros debemos alcanzar. Por lo tanto, esta visión, en cierta medida, que es muy interesante y que hay un bastante desarrollo que habitualmente nos enfocamos, muchas veces como médicos veterinarios, por las dificultades técnicas y lo que nos conlleva también muchas de las mayores problemáticas que ocurren a nivel de todo este proceso de crianza, son en la ternerera, ¿cierto? Con los problemas sanitarios, los problemas de crecimiento, las nuevas tecnologías que existen en los sistemas de crianza, los diferentes sistemas que posee cada agricultor que ustedes asesoran, conlleva también muchos desafíos que van asociados a la ternerera, pero no obstante de que la otra etapa, que es de la recría, ¿cierto? Cuando los animales salen a pastoreo, y se suma posteriormente los requerimientos de gestación para llegar a ser una vaquilla óptima dentro del proceso, muchas veces son dejados de lado y nos encontramos que los objetivos finales,
que es poder tener un primer parto a una edad temprana. Está demostrado no solamente en nuestras investigaciones de nuestro país, sino que en muchos países, ¿cierto? Está ampliamente demostrado de que el efecto que tiene una vaquilla temprana en su producción futura, en sus costos de producción, en la producción vitalicia, ¿cierto? Y también hoy día hay algunos análisis de esa crianza asociada también a la calidad de leche, que es muy importante desde el punto de vista de los sólidos. Entonces, la evaluación de este proceso no necesariamente va a obedecer a los primeros estadios de la crianza, sino que también hay que involucrar a los otros en cualquier planificación que uno realice en un plantel lechero. Entonces, si tenemos un objetivo de 24 meses, ¿y qué es lo que pasa en nuestras crianzas? Existen datos, existe un control lechero oficial, pero hay un análisis y que no dista mucho de lo que cada uno de ustedes, colegas, puede encontrar en los predios que asesoran, ¿cierto? Que es que la edad del primer parto habitualmente es sobre los 30 meses. O sea, en nuestro sistema del sur de Chile tenemos todavía una tremenda brecha que abordar desde el punto de vista de la eficiencia de cada uno de los predios, pero que finalmente termina siendo la eficiencia de la industria en su conjunto, es poder llevar al óptimo de producción, de crecimiento de estos animales para que expresen todo su potencial y podamos ir disminuyendo los costos de producción en este aspecto que es fundamental. Es el segundo o tercer costo más importante, o sea, junto con la alimentación llega a ser el 50% de los costos de una lechería, de un plantel lechero, la crianza junto con la alimentación. O sea, es un factor muy relevante y que cualquier eficiencia que nosotros podamos producir en ella va a ser un efecto importante en la eficiencia total de nuestro sistema productivo y obviamente en la viabilidad de la futura. Entonces, el incremento de los costos, cuando nosotros tenemos, en vez de tener 24 meses, tenemos 30 meses, tenemos un costo no solamente en el costo individual del animal en la crianza, sino que también hay un número adicional de vaquillas que tienen que estar en el campo. Aparece la categoría de 2 a 3 años en forma importante cuando uno hace los análisis de la existencia de los animales y se encuentra que la categoría de 0 a 1 año, ¿cierto? De 1 año a 2, pero aparece la categoría de 2 a 3 años en forma abultada dentro de estos campos. Y eso significa de que la crianza no está cumpliendo los parámetros de ganancia de peso adecuados y que deberían estar siendo alcanzados en los momentos óptimos para poder ser más eficientes dentro de este proceso. Por lo tanto, cuando uno mira los rebaños, tiene que no solamente mirar algunos de los puntos iniciales, sino que tiene que ir evaluando y poniendo metas productivas al global de este proceso para que finalmente se comuniquen con este rebaño que es productivo. Y obviamente que los ojos y los esfuerzos mayoritarios están en los animales que producen, ¿cierto? Que están generando los ingresos de los predios, y obviamente que se deja muchas veces de lado lo que es la etapa de la crianza de vaquilla, la reposición. Entonces, los predios muchas veces incluso mandan fuera de la plataforma lechera, ¿cierto? Incluso se arriendan en otros campos o se dan en medería para que otra persona realice la crianza y le entregue una vaquilla, ojalá preñada y ojalá parirse dentro que llegue el preparto en último caso. Entonces, ahí tenemos una brecha importante que está generando que los promedios que estamos llegando con nuestras vaquillas, estamos llegando con edades muy altas. Entonces, no solamente los factores que tienen que ver con la mortalidad y el número de efectos que está teniendo sobre el número de animales que tengo que tener en un campo asociado a la propia crianza de ellas, sino que la edad del primer parto está siendo un factor muy, muy relevante dentro de nuestro sistema y que tenemos una posibilidad importante todavía de mejorarlo. Si tomamos dos planteles con un ejercicio muy simple, donde con la misma tasa de descarte, dos planteles de 500 vacas cada uno, ¿cierto? Con una mortalidad de un 10%, pero la edad del parto cambia de 24 a 30 meses. Miren ustedes la diferencia del número de vaquillas que tienen que estar en la crianza en el campo. O sea, eso significa aumento de costo individual de esos animales por el tiempo que ellos están comiendo, ¿cierto? Mantención, que aumenta el costo en forma importante, pero además de eso el número de animales que influye no solamente sobre tener mayor costo por los individuos que están ahí, sino que también un efecto sobre la carga animal global del campo, donde hay que mantener muchos animales dentro del predio y que
están compitiendo muchas veces con el pasto que tiene que tener la vaca, que es mucho más eficiente en la transformación en leche, en ese proceso de ese pasto que está disponible. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos un elemento, y aquí ustedes tienen una tabla que muchos de ustedes la conocen, ¿cierto? Que es fijarse las metas de, ok, el parto lo vamos a fijar a los 24 meses, pero hay una diferencia en cómo llegamos a esos 24 meses que tiene que ver con la ganancia de peso desde el nacimiento hasta ese punto. Y obviamente que esto va a depender de acuerdo a la raza que nosotros estamos teniendo en nuestros planteles. Si un rebaño Holstein, donde los animales son de mayor a 600, 650 kilos, nosotros le exigimos ojalá una ganancia de peso de unos 750 gramos desde el nacimiento promedio, ¿cierto? Hasta el momento del parto o del preparto. A medida que van bajando el tamaño de las vacas adultas, va también siendo menos exigente la ganancia de peso para llegar a las mismas metas productivas. No obstante, de que cuando nosotros nos fijamos estas metas, y que tienen que ver con, ojalá, el servicio a alrededor del 60-65% del peso vivo de estos animales, muchas veces no se llega, y es un poco la condición que le imprime nuestros sistemas pastoriles. Entonces, es importante para esta discusión y para este ejemplo, yo voy a fijarme en un animal un poco frisón. Hoy día sabemos también que muchos planteles de ustedes tienen diferentes, hay cruzas. Entonces, hay animales Holstein, hay animales cruzados con Jersey, hay frisones neozelandeses. Entonces, es importante también que ustedes fijen los parámetros dentro de esos grupos de cruzamiento para que vayan haciendo un desarrollo adecuado de cada uno de estos grupos y no necesariamente fijar parámetros que sean establecidos por razas, por alguna parte del campo, sino que sean ojalá con un seguimiento individual de los animales. Hoy día eso se ha facilitado bastante con el uso de las romanas electrónicas, con los aretes electrónicos, la facilidad que existe en los controles de peso, que antes era bastante más complejo de realizarlo, y esto permite ir haciendo un monitoreo constante de individuos también, no solamente el conjunto, sino que individuos que son muchas veces finalmente lo que constituyen el global del desarrollo que vamos a tener en el predio. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? Y vamos a detenernos particularmente en algunos ejemplos y lo que estamos desarrollando en algunos planteles es el desarrollo de un programa más integral de producción, de crianza de vaquillas, que no solamente conlleve la etapa número 1, que es la ternerera, que es muy importante, como lo señaló Felipe, sino que también involucre el post-destete con una inversión que no es una inversión, un gasto, sino que básicamente hacer mucho más optimizada la ganancia de peso para poder llegar con un crecimiento ojalá lineal al encaste y posteriormente continuar con un crecimiento lineal para llegar al momento del parto y garantizar un desarrollo óptimo y obviamente los retornos al campo a ser mucho mejores. Un ejemplo de un curva de crecimiento que yo lo que señalo, o sea, desde el nacimiento, nuestros sistemas en el sur de Chile particularmente están bastante concentrados, si bien aquí uno podría hacer el ejercicio con los animales nacidos en otras épocas como en otoño, pero hay una concentración creciente hacia lo que son los partos de primavera. Pueden haber, obviamente que aquí hay una dispersión, pero suponiendo que animales nacidos en julio permanecen en ternerera, de acuerdo a la disponibilidad que exista de espacio, ya sea por un tiempo reducido o hay una transición y pasan a ser mantenidos afuera, particularmente en la primavera. Pero si nosotros fijamos aquí el objetivo de una ganancia de peso de alrededor de unos 700 gramos al día para llegar a un punto de encaste alrededor de los 15 meses, con 320 kilos más o menos, podemos estar llegando al parto y alrededor de los 24 meses con 480, 500 kilos, que sería un manejo óptimo dentro de un campo. ¿Qué es lo que pasa en nuestras realidades? ¿Qué es lo que pasa en nuestros campos y que ustedes podrían tener algunas diferencias con esto? Pero habitualmente un primer parto retrasado, cercano a los 30 meses, obedece a las condiciones ambientales que nosotros tenemos. En la crianza en la ternerera, habitualmente, independiente de los manejos que se realicen, generalmente tiene buen resultado. Hay productores que tienen más leche, que usan destetes más temprano, hay productores que involucran distintos tipos de concentrados, en fin, concentrados prediales, concentrados comerciales, pero en general las ganancias de peso
dependiente de cómo tengan el sistema, los productores tienden a hacerlo bien, incluso muchas veces ha habido tendencia a usar bastante más leche y por más prolongado de tiempo, lo cual genera también algunas dificultades, particularmente en la salida a potrero. Y es aquí donde nos encontramos una de las primeras debilidades de nuestro sistema, que es cuando se hace la transición muy temprana. O sea, me ha tocado ver animales terneritas que salen a los 2 meses y ya están en potrero comiendo pasto verde, ¿cierto? En condiciones que aparentemente están en un ambiente un poco más distendido muchas veces porque hay problemas de neumonía, ¿cierto? Síndrome respiratorio bovino, en fin, los productores tratan de sacarse el problema de la ternerera y pasarla afuera, algunas incluso hasta sin suplementación, lo cual también lleva a que se disminuya la ganancia de peso por algunos motivos que vamos a discutir en las siguientes láminas. Y otro, yo diría que uno de los grandes elementos que cada día se ha ido acrecentando en su dificultad para el manejo en general de los predios es el verano. El verano es una instancia particularmente que todavía no salimos de este verano complicado. Eso afecta bastante sobre todo a las crianzas, porque son los elementos que no son priorizados, obviamente, dentro de un manejo nutricional de un rebaño que necesita priorizar el forraje más verde, ¿cierto? El forraje que está disponible para otras categorías. Por lo tanto, aquí se nos dificulta la ganancia de peso y en algunos casos llega a ser cero durante todo el verano. Y ese verano puede ser desde el 15 de diciembre hasta hoy día, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos una dificultad que hay que abordarla, porque si no, se nos van a ir produciendo las brechas en ganancia de peso, que lo que van a generar es finalmente que esta curva se nos aplane y no podamos lograr los objetivos. Muchas veces generamos también el otro factor muy importante, es el invierno, que lo vamos a ver en detalle, pero incluso hay momentos que me ha tocado ver que llegan productores incluso acá, a primavera, diciembre, enero, hacen algún crecimiento compensatorio, que es algo que también no es contraproducente para animales preencaste, básicamente por el tema de desarrollo de la glándula mamaria, del parénquima de la glándula mamaria, y llegan a pesos muchas veces de encaste cercano, 280, 250 kilos, la encastan igual, no obstante de que eso posteriormente, con el verano y con el próximo invierno, si tienen un manejo malo previo, habitualmente ese manejo sigue siendo no muy bueno posterior al encaste, y si bien la vaquilla puede preñarse, pero llega en un peso al parto de menos de 400 kilos, en fin, muchas veces, y vienen las distocias, viene la mortalidad de los terneros, viene la mortalidad de las vaquillas, y lo cual también no corresponde. Pero en general los productores que tienen un buen manejo de encaste esperan el peso de encaste para no tener ese problema posteriormente en el parto, y eso retrasa y produce esta diferencia de varios meses, que finalmente es la que nosotros estamos viendo en el proceso final, y todo esto conlleva también el aumento en costo de producción individual, pero además de eso en costo del número total de vaquillas que estoy teniendo dentro de los planteles. ¿Cuáles son los puntos críticos, los puntos claves? En la ternerera no voy a volver a analizar lo presentado anteriormente, coincido ampliamente con lo presentado. Efectivamente es que el calostro es fundamental, o sea, eso se ha mejorado bastante, los predios hoy día tienen sus registros, sus protocolos, su análisis, desde el punto de vista práctico, se respetan las cantidades, los tiempos, así que eso es positivo. Los campos que no lo hagan tienen que incorporarlo rápidamente porque eso asegura en cierta medida este periodo inicial de por lo menos 15 y 6 días hasta que el animal alcanza su propia inmunidad, de poder dar la entrega necesaria para la mantención. Y además de eso, hoy día el calostro también entrega otros elementos, como son insulina, factores del crecimiento, que son necesarios también en los primeros estadios de vida del ternero para darle ese impulso inicial para que se transforme posteriormente, empiece a consumir otro tipo de alimentos. Los protocolos sanitarios de bioseguridad son fundamentales, o sea, la alta sensibilidad técnica de la etapa de ternerera tiene que ser abordada con protocolos sanitarios adecuados, ¿cierto? Con productos que ojalá hagan una prevención, en fin, el tema de vacunas, el tema de los protocolos de tratamiento, si existen problemas de enfermedades, por lo tanto eso tiene que estar sí o sí muy protocolarizado y la gente muy capacitada en la detección temprana, particularmente de las diarreas y los síntomas respiratorio bovino, que son los dos principales problemas que tenemos en las ternereras. La ganancia de peso, ojalá
promedio de 800 gramos. Esto es escalonado, va creciendo a medida que va pasando la edad y van aumentando el consumo, va llegando ojalá a un promedio entre el nacimiento y el momento que salgamos o terminemos esta etapa de ternera, que es el 80-85 días, depende de cómo lo tengan diseñado, ojalá 700 gramos como mínimo. Pero lo más importante es estimular el desarrollo ruminal. O sea, y esto lo hace efectivamente el consumo temprano de concentrado, el consumo adecuado en calidad, en cantidad, y esto es fundamental. Si no tenemos un desarrollo ruminal, es muy difícil poder producir la transición necesaria para utilizar otro tipo de alimentos, y sobre todo, imagínense en terneros que salen a potrero, particularmente en primavera, en praderas donde hay mucha disponibilidad. Por ejemplo, es un ejemplo que a mí lo vimos en las terneras. Los terneros tenían algunos problemas de crecimiento, estaban como complicados. Esa era la apreciación del productor, teniendo un pasto disponible. Claro, esto lo que lleva son praderas que tienen 25% de proteína. Sabemos que hay un gasto energético en la desintoxicación del animal cuando come un exceso de proteína, y si bien no se la estamos dando con un concentrado de sobre 22-23% de proteína, se lo estamos dando con la pradera. Entonces, muchas veces estos animales salen a potrero y el único alimento que tienen disponible es este. Entonces, se encuentran con una pradera muy suculenta, con un bajo contenido de materia seca, pero con un alto contenido desbalanceada desde el punto de vista nutricional y con un alto contenido de proteína, de nitrógeno, que les complica al ternero, porque está primero saliendo muchas veces, sale de ternereras con mucha leche, o sea, con 90 días de leche, con muy poco uso concentrado y de repente con 6 u 8 litros de leche. Entonces no es un animal que esté preparado para enfrentar este tipo de alimentos. Por lo tanto, es necesario hacer alguna suplementación especial, continuar quizás incluso hasta con el concentrado inicial, que estimula porque tiene más almidón, ¿cierto?, de mejor calidad que un concentrado de crecimiento tradicional, para que continúe la estimulación del desarrollo ruminal y pueda ser capaz de digerir este tipo y utilizar este tipo de alimentos en forma correcta, en otras palabras, ¿ya? Y obviamente que asociado también viene el tema de los parásitos, que obviamente habitualmente los potreros de terneros son los que están cerca de la ternerera, son los que son fáciles para el manejo de los operarios. Por lo tanto, son potreros que han sido constantemente utilizados y aparecen las parasitosis, en fin, y muchas veces hemos tenido problemas serios donde hay que hacer un plan de desparasitación adecuado para ir controlando ese crecimiento. El verano hoy día es un dolor de cabeza para las crianzas, para los agricultores. La no disponibilidad, no solamente por lo tradicional, ¿cierto?, que hay menos disponibilidad y calidad de la pradera por el efecto del encañamiento, el aumento de la fibra detergente neutra, la disminución de los contenidos celulares, y eso limita la ganancia de peso, y entre 200 y 400 gramos, en algunos casos, en otros son cero, incluso pierden peso los animales, y no solamente un problema de ganancia de peso, sino que también es un problema de mantención de animales con el consumo de materia seca. O sea, hay carga animal que hay que mantener, al menos con consumo de algo, y muchas veces ese algo no existe. Por lo tanto, ahí aparece la alternativa de la suplementación, que tiene que ser estratégica, disponer de ojalá de ensilajes de praderas de regular a buena calidad, y hacer algún aporte de algún producto que por lo menos tenga un 17% de proteína y un 2,7% de energía, en condiciones variables. Todo va a depender de la base forrajera que se tenga, que en este caso sería el ensilaje. Y muy importante también el tema de la suplementación mineral y vitaminas. O sea, son animales en crecimiento que tienen altos requerimientos de minerales para su crecimiento óseo particularmente, pero también el tema de las vitaminas para poder mantener un balance adecuado y la utilización de otros nutrientes. O sea, los micronutrientes son más importantes para utilizar también los macronutrientes. Aquí ustedes ven una foto de este verano en un plantel lechero que nosotros intervenimos con un sistema de plan integral de producción de vaquilla. Ustedes ven los animales utilizando un patio, y un patio de parición, ¿cierto?, de preparto. Se limpia, se ordena, y los animales han mantenido con un ensilaje más alguna pequeña suplementación. Ustedes ven el pelaje de estos animales y un crecimiento que estamos esperando alrededor de 650 gramos más o menos durante este periodo. El otoño y el invierno son variables. Los otoños
también sabemos que llegan en algún momento, como esperamos este año, pero los inviernos son largos. Los inviernos en nuestro sur de Chile tienden a ser no los 90 días del calendario, sino que tienden a ser incluso hasta 150 días, donde hay una muy baja disponibilidad, las condiciones climáticas son adversas, la pradera recién despierta alrededor de después del 18 de septiembre, incluso hoy día un poco más tarde en algunos sectores. Y además de eso, los animales durante este periodo, con las condiciones climáticas, aumento de requerimiento, empiezan a perder peso. Por lo tanto, es necesario mantener una suplementación, una planificación forrajera, yo diría que en este caso de una conservación adecuada para estas categorías, con ensilaje ojalá cosechado de muy buena calidad. Aquí yo puse un 14, puede ser un poco más, pero un 14% proteína, un 2,4 de energía metabolizable, y suplementar también con algún concentrado que dispongan ustedes, que ojalá sea de buena calidad, obviamente, para que cumplan los requerimientos durante este periodo. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy incentivando? Que no solamente es el concentrado inicial, la ternera, el desarrollo del rumen, sino que también necesitamos tener alimentos disponibles y ojalá la base forrajera de la mejor forma posible, que son ensilajes, para que estos animales continúen su desarrollo durante su vida, para poder llegar con el objetivo final de los 24 meses. La primavera, muchos agricultores hacen en cierta medida una mantención casi nomás durante todo el invierno y esperan un crecimiento compensatorio en primavera cuando hay mayor disponibilidad. Eso es un error. Hay que evitar el crecimiento compensatorio en la vaquilla, o sea, no podemos crecer como un serrucho, porque el consumo, particularmente en esta época, es prepuberal casi, alrededor de 200 y tantos kilos, causa la infiltración de grasa en la glándula mamaria con exceso de energía de ese periodo de crecimiento compensatorio, y ojalá, ¿cómo se evita? Se evita básicamente manteniendo un crecimiento alrededor de unos 500, 600 gramos durante el invierno, lo cual permitiría no expresar en su máximo potencial el crecimiento compensatorio, sino que adecuarse a un crecimiento quizá los primeros periodos de pastoreo un poco mayor, pero posteriormente promedio alrededor de 700, 800, 900 gramos durante todo el periodo de primavera, de lo que dure ese periodo. Aquí hay un programa que nosotros hemos implementado en un plantel comercial, para mostrar las cifras, donde está basado en un destete muy temprano de las vaquillas, alrededor de 55 días, con un concentrado que estimula el crecimiento, el desarrollo ruminal. Con ese concentrado, estos animales se mantienen alrededor de 120 días, que sería uno de los puntos críticos también para poder tener un rumen adecuado, desarrollado, que enfrente posteriormente un concentrado de menor calidad y una adecuada utilización de las praderas. Posteriormente, suplementaciones estratégicas con base de ensilaje, más algunos suplementos específicos en los momentos, y un especial balance mineral que se ha sido incorporado incluso en los concentrados, especial balance mineral para poder adecuar el crecimiento inicialmente con los requerimientos, y algunos factores o promotores que le estimulen también el desarrollo ruminal y también el desarrollo de los animales. Y así hemos llegado a un rebaño que tiene alrededor de, en esta medición, son 364 vacas de primer parto, con un promedio de 24 meses, donde está casi más del 80% entre los 21 y los 25 meses de edad con su primer parto. Y estas son las vaquillas de esta temporada que están preñadas y que van a parir ahora en la primavera. Por lo tanto, esta curva tan complicada, y que habitualmente, si ustedes la grafican en sus propios campos que asesoran, se van a encontrar que la curva roja incluso puede ser un poco más achatada y mucho más como de acuerdo a las condiciones que tengan en cada una de las estaciones. Entonces, el estímulo y el objetivo es subir esto, ir mejorando paulatinamente, y no solamente dedicarnos al estadio inicial como asesoramiento, sino que también pensar en el dibujo completo, ¿cierto? Tener un desarrollo integral de la crianza para finalmente llegar al objetivo, que es lo que a nosotros nos interesa como desarrollo productivo, no solamente para el plantel, sino que obviamente para la industria en su conjunto. Por lo tanto, ¿cierto?, que esta crianza de vaquilla tiene que tener como objetivo el encaste, ojalá a los 15 meses,
para lograr este parto a los 24, pero no solamente la edad es importante, sino que también el peso de estos animales, porque esto es una madurez zootécnica, y no usar animales que sean demasiado inmaduros dentro de este proceso, porque también tiene consecuencias en la producción y vida útil posterior de las vacas de primer parto, en este caso de las vacas adultas. Mantener una mortalidad de terneras, ojalá controlada, ¿cierto? De alrededor de menos, ojalá un 5% entre el nacimiento y los 6 meses. Posteriormente a eso, ojalá una mortalidad baja de menos un 2%. Una tasa de eliminación del rebaño, porque eso también es importante, que permita disponer también de más vaquillas que pueden permitir el crecimiento, también la venta, de alrededor de un 20 o un 30%, que es lo que deberíamos esperar como rebaño. Entonces, esta es básicamente el estímulo que nosotros queremos hacer, o sea, un complemento al predestete, es también poner fuerte énfasis en su asesoramiento y en la planificación. Yo sé que es muy difícil la planificación porque esto requiere de recursos, requiere de condiciones prediales, requiere de manejo, requiere de cambios de estación, pero es importante que ustedes planifiquen claramente de que es necesario la suplementación estratégica en algunos momentos para que eso sea parte de este objetivo. Y si nosotros logramos acortar la brecha que hoy día existe en los planteles, ustedes van a hacerlo mucho más eficiente y nos va a permitir proyectar nuestra industria lechera para el futuro de forma mucho más sólida en este aspecto. Así que esa es mi charla de hoy día. Es un estímulo a que ustedes puedan hacer algunas preguntas y agradecer nuevamente a los organizadores por este espacio y poder transmitir estos aspectos que son, yo los considero fundamentales y que nos está produciendo hoy día un dolor de cabeza en nuestros ganaderos y una pérdida importante. Muchas gracias, doctor Emilio, por su muy buena presentación. ¿Tenemos alguna pregunta en los chats? Una que podemos globalizar, dice, ¿cómo podemos minimizar los efectos post-destete en cuanto a ganancia de peso y no perder el potencial de esa ternera? ¿Ya? Que tiene que ver, está relacionada con lo que usted acaba de decir, ¿cómo podemos acortar esas brechas? Bueno, las brechas se acortan nutricionalmente, básicamente, y obviamente con todos los manejos que corresponden, pero es básicamente, yo diría que es la oportunidad, o sea, usar la suplementación estratégica planificada, pero ser oportunos, o sea, no, por ejemplo, si yo me encuentro en un verano como el que acabamos de pasar, y me doy cuenta de que al final del verano entré con 200 kilos y salí con 200 kilos después de 3 meses, eso es una pérdida de tiempo importante, y eso obviamente que es, oye, ahorré a lo mejor algo, no, eso es una pérdida absoluta, porque finalmente la proyección que va a tener eso, le va a pasar la cuenta finalmente en el costo global de la empresa. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a la suplementación, porque hay estudios de INIA, de Francisco, del doctor Lanuza, de hace mucho tiempo atrás, donde evidentemente animales que son suplementados tienen un costo individual mucho menor que animales que son mucho más tiempo mantenidos en praderas solamente, por el tiempo que requiere ese costo de mantención. Por lo tanto, planificarlo, conversarlo con los agricultores, conversarlo con los dueños de los campos y decirle, mira, esta crianza es muy importante y este es nuestro objetivo global. Entonces, disponer de algunos recursos económicos, también de disponibilidad también de los silos para estos animales de suplementación, que yo creo que es lo más eficiente. Ok. Otra pregunta dice en relación con el crecimiento compensatorio. Si uno opta por el crecimiento compensatorio, ¿ese aumento en la ganancia de peso debería estar dado más por dietas proteicas que dietas energéticas? El crecimiento compensatorio en los sistemas pastoriles obedece básicamente a una mayor disponibilidad de forraje en la pradera, ¿ya? Nosotros podríamos tener un crecimiento compensatorio con una estabulación, o sea, podríamos simularlo, ¿cierto? Tomar animales que están con baja ganancia de peso por un periodo restrictivo nutricional y estabularlo y darle una ración energética, ¿cierto? O balanceada, adecuada. Podemos tener efectivamente un efecto de compensación, y eso ocurre muchas veces en la etapa de novillo, ocurre.
pero no es lo habitual en nuestro sistema, y el crecimiento compensatorio obedece a mayor disponibilidad de forraje, de pradera, de mejor calidad. Entonces, ahí es una pradera que es desbalanceada muchas veces, y particularmente va más hacia la parte con mayor digestibilidad, obviamente, pero más cargada a la proteína en ese balance. Así que no, yo diría que hay que evitar el crecimiento compensatorio en las vaquillas con estos planos nutricionales altos en algunos periodos acotados, porque puede tener un efecto, efectivamente tiene un efecto sobre el desarrollo de la glándula mamaria, pero además de eso no compensa las pérdidas de peso que han tenido anteriormente. O sea, si no hemos logrado ganar los 650 gramos, 700 gramos que ustedes van a tener de acuerdo a la raza que ustedes tengan en el campo, es muy difícil compensarlo con un periodo de crecimiento compensatorio que habitualmente son 2 semanas, los crecimientos altos, y después nuevamente se vienen a normalizar dentro del periodo completo de la primavera, que en este caso lo que ocurre. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta dice relación con, en la zona central se ha visto últimamente la incorporación de raciones totalmente mezcladas, TPR, ¿cierto?, en terneras después del destete, después de los 2 meses y medio, 3 meses. ¿Cuál es su opinión al respecto y cuáles serían los resultados esperados, digamos? ¿Por qué se está produciendo eso versus, ¿cierto?, lo tradicional, que era un concentrado de crecimiento, alfalfa y agua, ¿cierto? Claro, la zona central. Sí, Tiene ventaja en la ración totalmente mezclada. Depende de la base forrajera que se ocupe en esa ración totalmente mezclada. Si es la zona central, obviamente que va a ser ensilaje de maíz, más otros componentes. Ahí lo más difícil es el tema proteico en esas raciones. En el sur de Chile las raciones con ensilaje son bastante más fáciles. En la zona central, obviamente que la ración totalmente mezclada porque el espacio es limitado, ¿cierto? No hay pastoreo, son animales que están estabulados en algunos lugares efectivos. Entonces, si existe el carro forrajero para las vacas, muchas veces se ocupa eso mismo para hacerle una ración. Así que yo creo que es posible. Hay que tener cuidado con raciones muy energéticas. No hay que estimular, o sea, si bien lo que dispone el ensilaje de maíz, pero ojalá disponer de alguna otra fuente, quizá algún cultivo suplementario que permita más forraje, pero no dar dieta energética, porque lo que nosotros queremos estimular, y que no lo mencionamos por el tiempo, es que nosotros no queremos vaquillas que sean gordas, queremos vaquillas que crezcan, y eso se estimula básicamente con un mayor componente proteico de la ración y menos energético, siendo generalista, para no entrar en detalle, pero por lo tanto el ensilaje de maíz tiende a ser contraproducente con eso. Tiende a ser raciones que incluso cuando lo vemos, porque no hay otro alimento, los animales tienden a abotonarse. El concepto se quedan chicos y gordos, y nosotros lo que queremos es una vaquilla grande, alta, que tenga una capacidad de consumo posteriormente para producir mayor producción de leche. Así que no es contraproducente hacer raciones totalmente mezcladas, que además involucren muchas veces granos, por ejemplo, granos de cereales. O sea, hay que buscar la alternativa más proteica dentro de las alternativas que existan disponibles en ese momento, y también considerando los costos y la disponibilidad que existen de recursos. Perdón, otra pregunta dice relación con el uso de bolos, me imagino aditivos, que podrían ser considerados durante todo este periodo, ¿ya? Y sumando esa pregunta, también, ¿cuál sería la meta para poder inseminar un animal en este periodo de vaquilla? Inseminar y preñar, digamos. Claro, bueno, la pubertad ocurre bastante antes, ¿cierto? A los 9 meses, 10 meses está ocurriendo la pubertad. Por lo tanto, si nosotros tenemos una buena ganancia de peso y logramos alrededor del 40-45% de su peso adulto, vamos a tener una pubertad adecuada y vamos a permitir ciclicidades previas al inicio de los encastes que ocurren a los 15 meses. Entonces, eso es un punto importante, o sea, la mantención de ese crecimiento que nos permita finalmente llegar a nuestro peso de encaste. El peso de encaste es fundamental, obviamente, que va a garantizar que las vaquillas se preñen, ojalá se exprese esa mayor fertilidad que ellas tienen, en esa facilidad que tienen en preñarse en el primer servicio incluso. Hay un porcentaje importante de vaquillas que se preñan, incluso todos los sistemas de sincronización, de tiempo fijo, son principalmente utilizados en vaquillas por esa facilidad.
Es importante fijarse las metas, ser muy estricto en eso. Ojalá, si el peso de encaste es 320, ojalá de 320 hacia arriba. De repente sabemos que hay que hacer ciertas concesiones porque parte de esos animales, como esto es biología, no todos son iguales, no todos pesan lo mismo y hay una dispersión. ¿Cierto? Vamos a tener animales de 350, pero vamos a tener animales de 270. Esperar, yo creo que es importante esperar, hacer loteos de animales para que ellos lleguen, porque lo que ocurre además en nuestro sistema del sur de Chile es que esa vaquilla preñada se va al monte, se deja, se descontinúa su crecimiento, lo cual también es negativo. Por eso que es importante no solamente el peso de encaste para garantizar la preñez, sino que llegar con una vaquilla que pese el 85% del peso adulto, o sea, de 480, 500 kilos, para que tenga un parto sin dificultad. Sabemos que la distosia va a aparecer en nuestras vaquillas por su conformación, por su tamaño, en fin, pero hoy día con la selección genética de los toros, que podemos utilizarlo en inseminación, que es ampliamente usada en las lecherías, más un buen desarrollo de la vaquilla, garantizamos extracciones simples, leves, atención al parto y tenerlos saludables y vaquillas que entran a producir la leche como corresponde y mantenerse en el predio. Así que esos son los dos puntos. Esa es la última pregunta. Dice relación, bueno, todos sabemos que es muy difícil calcular el consumo de alimento de un animal en pastoreo. Entonces, salta la siguiente pregunta que dice relación con cómo podemos calcular los kilos de ensilaje que debiéramos suplementar a una vaquilla en invierno. Sí, una ración de invierno, bueno, un animal, dependiendo del peso en general, podríamos calcularlo como regla general para las vaquillas alrededor del 2% del peso vivo. Puede ser un poquito más, pero 2% del peso vivo, o sea, estamos hablando de 4 kilos, 5 kilos, hasta 6 kilos en un momento. Así que esa es la forma más o menos estándar que uno, dependiendo de si un animal, por ejemplo, 300 kilos, calcula alrededor de 6 kilos, 6 kilos y medio de materia seca, y ahí puede ir haciendo la ración. Si uno aporta 3 kilos concentrado, ya tiene, por 0.85, tiene un porcentaje importante de eso, y el resto lo complementa con algo de pradera, dependiendo de si existe disponible, a lo mejor 1 kilo, kilo y medio de pradera, y el resto puede complementarlo con ensilaje, o dependiendo también, ahí tiene que pasarlo a materia seca, obviamente, en el cálculo. No es lineal, no es materia verde, es materia seca, que sería lo más estándar. Pero existen tablas, existen requerimientos que se pueden hacer, pero yo diría que un 2%, incluso puede ser un poquito más en algunos casos, cuando quiera mejorarse la estimulación del consumo por elementos más digeribles, se pueden usar también ese porcentaje, entre un 2 y un 2,5. Muchas gracias, Emilio, por presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Martínez, por su excelente presentación. También al doctor Richard Arancibia por la gestión de todas las preguntas y la moderación de eso. Y a todos ustedes que están presentes, un agradecimiento también de mi parte. Por ahora yo me despido y dejo la palabra al vicepresidente de la Sociedad Chilena de Huiatría, don Enrique Paredes, para hacer las palabras de clausura. Muchas gracias y buenas noches. Estimados colegas, en nombre de la directiva de la Sociedad Chilena de Huiatría, quiero agradecer en primer lugar al doctor Emilio Martínez y al doctor Felipe Pino por sus excelentes presentaciones. Además, al doctor Richard Arancibia por la coordinación tan precisa de las preguntas. También debo agradecer a Elanco, ya que con su auspicio hace posible la realización técnica de este webinar. Por último, quiero agradecer a cada uno de ustedes por participar de esta actividad. Debo destacar que hemos llegado a más de 900 inscritos de toda Iberoamérica, Canadá y Estados Unidos. Esto nos honra, pero también nos obliga a mantener y ojalá superar la calidad de los próximos seminarios. Este webinar se enmarca dentro de la misión de nuestra sociedad y obedece al interés demostrado en las encuestas realizadas. Finalmente, queremos invitar a los profesionales que trabajan con rumiantes en Chile a integrarse a la Sociedad Chilena de Huiatría. Colegas iberoamericanos de Canadá y Estados Unidos, les agradecemos su participación y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias.